Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, viernes 10 de junio. Empezamos a grabar a las 7 menos 20 de la tarde. Les pido ante todo disculpas porque se me ha hecho hoy muy tarde. Ya saben que soy bastante riguroso con las horas de los vídeos, pero hoy ya se pueden imaginar cómo está el mercado y he tenido pues un exceso de trabajo en el tema del asesoramiento, no he podido liberarme hasta ahora las 7 menos 20 de la tarde, casi con una hora y media de retraso. Les pido disculpas. Eh, la semana que viene espero ser más riguroso con las horas. Bueno, vamos allá. El exceso de trabajo ha venido de todo lo que está pasando en el mercado. Un día sísmico, ¿no? Hoy ha sido un día de movimiento sísmico en el mercado. Ayer ya se dio Wall Street el batacazo ante el miedo a que hoy pudiera salir un dato de inflación peor de lo esperado, pero lo que no se esperaba era cuánto peor de lo esperado iba a salir. Y esto ha provocado una lluvia de ventas, el pésimo dato de IPC que nos hemos encontrado, sobre el que ahora hablaremos, pues ha provocado una lluvia de ventas en bolsas, el desplome en Europa es muy grave, menos 3,25% el Eurostoxx, ojo al IBEX, menos 3,76%, ojo a la bolsa italiana, menos 5,2%, ahora hablaremos por qué están bajando estos dos más. Desplome grave también en Wall Street, menos 2,66% el S&P 500, el rebote ha desaparecido, ya no estamos en fase de rebote, eso ya quedó en el pasado, porque se ha perdido el soporte del mini lateral, a partir de ahí han machacado, pero es que en cuanto se ha perdido a primera hora, después del dato de IPC, el soporte de los 4.000, las ventas han sido brutales, literalmente brutales. Adiós rebote, estamos en el mismo sitio de antes de empezar el rebote, en todo momento este rebote ha cursado con una falta de fuerza evidente, no parábamos de comentarlo, no solo nosotros, sino los cuantitativos y toda esta gente, que esto no, salvo ese volumen raro que aparecía en los mercados oscuros, que tiene toda la pinta que venía de las recompras, nada más, pues el resto de indicadores no nos mostraban fuerza. Bueno, el caso es que se han perdido todos los soportes, volvemos a fijarnos en el soporte mayor de mercado de 3.800, si se pierde ese nivel, que cosa totalmente posible, no digo que vaya a pasar, pero como puede ser, habría que vigilar el 3.500. Y ahí ya empieza a ser una zona de compra muy interesante, muy interesante. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque ya en el entorno de los 3.500, mañana lo analizaremos más despacio en el vídeo de las 4 claves de la semana, pero ahí puede ser un nivel muy interesante. Hay que ver lo que pasa. Y las probabilidades de llegar a lo largo del verano, si no antes, son altas. Bueno, pues vamos a terminar de repasar el desastre que ha montado el dato de IPC y ahora lo vamos a analizar todo un poco. Como decíamos, bolsas, batacazo, durísimas ventas también en los bonos. Fíjense el bono americano a 10 años que está cayendo casi el 1%, es decir, se ha ido la rentabilidad al 3,17%. Ha roto la resistencia del 3%, contribuyendo más al susto que ya de por sí tienen las bolsas. El euro está bajando 0,17, pero fíjense la libra, menos 1,53%, menos 1,53% el dólar, claro, con todo esto está fuerte. Los bonos, ya digo, que les están machacando, el oro ha conseguido subir un 1,30 y el petróleo, ante el miedo a la debilidad mundial, que toda esta debacle en los mercados financieros pueda provocar debilidad, pues ha caído un 1,64. El sector, la cesta, mejor dicho, de materias primas baja 0,85 y un desastre en todos los sectores europeos. Destaca sobre todo la caída de 4,62% en materiales básicos, 4,83% en los bancos, a pesar de la fortísima subida de rentabilidades de los bonos, pero es que los bancos están empezando a descontar mucho más allá, mucho más allá. Mañana lo vamos a hablar despacio, lo vengo diciendo hace tiempo, cuidado con lo que dicen los políticos de que todo va muy bien a la hora de tomar decisiones en nuestra vida personal. Esto está al revés de lo que ellos dicen, está muy peligroso, vamos de cabeza a una crisis de grandes dimensiones, no a nivel de mercados, a nivel de la economía real. No es un buen momento para determinadas cosas en la vida, hay que ser prudente,
hay que llevar cuidado. Mañana lo hablaremos. También, francamente mal, tecnología, con menos 3,64, y es que el sector que menos baja, pues estoy viendo que es cuidados, no, alimentación y bebidas, que es un sector muy defensivo, es el que menos, y aún así baja 1,20%. El IPC que ha salido ha sido de 8,6%. IPC más alto desde 1981. 8,6. Y es que se esperaba 8,3. Ya el 8,3 daba miedo, pero imagínense un 8,6. Esto ha sido demoledor. Ayer JP Morgan por la noche, muy acertadamente, ya avisó de que el dato iba a salir más alto de lo esperado. Pero ellos apostaban a una décima solo. Realmente ha salido 3 décimas más alto de lo esperado y la subyacente 3/4 de lo mismo, con un 6% interanual. Siempre estoy hablando de interanuales, cuando se esperaba un 5,9. En España tampoco se crean que nos hemos quedado muy atrás y hemos tenido una inflación del 8,7%. Claro, los mercados han visto rojo. Desplome grave de los bonos, desplome grave de las bolsas. Es que no podía tener otra reacción el mercado al ver este horroroso dato de inflación. Ya comentamos durante toda la semana que este dato iba a ser decisivo. Pero es que hay que hablar muchas más cosas. He preparado aquí varios gráficos. A ver, atención al palo que se están llevando los bonos periféricos. Que esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado con el IPC de hoy. Ojo, a los bonos españoles, a los bonos italianos, a los bonos portugueses, les están dando hasta en el carné de identidad. ¿Por qué? Porque el mercado tiene una superposición de problemas. Aparte del IPC de hoy, que ya digo que es demoledor y luego veremos alguna consecuencia más, hay que hablar bastante más del dato, el mercado está muy asustado por el error estratégico que cometió ayer Christine Lagarde. Ahí quizá haya pecado un poco de falta de tablas como gobernadora del Banco Central, porque dicen, hay una frase latina que yo uso mucho, que excusatio non petita, accusatio manifiesta. Más o menos, igual he dicho alguna palabra mal, pero es más o menos en latín eso, que no me acuerdo yo mucho del latín, ¿no? Accusatio non petita, excusatio non petita, excusa no pedida, accusatio manifiesta. A santo de que Christine Lagarde ayer habla del peligro de fragmentación en la zona euro. Que habían pensado en algunas herramientas por si, como van a dejar de comprar bonos, hubiera algún peligro de fragmentación, y no precisó ningún detalle. Eso fue un error, porque una de dos, no lo nombres y no le des al mercado la pista del peligro tan alto que hay de que los países que siguen endeudados hasta las cejas, que no tienen disciplina fiscal alguna, que siguen la política del cuento de la cigarra y de la hormiga, en este caso de la cigarra siempre, y venga a gastar, y venga a gastar, y venga a gastar, y venga a gastar, y no mires atrás. Hasta que, claro, se ha acabado el chollo de que el Banco Central Europeo tapara esos agujeros. ¿Qué ha pasado? Pues miren qué ventas. Esto es la rentabilidad del bono italiano, que es el más endeudado de todos, y luego pues Portugal y España, que van también bien servidos, pues esta es la rentabilidad, máximos de muchos años atrás, y unas ventas muy agresivas de todos los bonos periféricos, sin ninguna excepción. Miren qué lejos está, por ejemplo, el bono irlandés, que sería esta, o el bono francés. Claro, estos también están endeudados, pero no son los excesos salvajes que tenemos en los países periféricos, especialmente en Italia, y bueno, y España y Portugal no se van a la zaga. Este es el gran peligro que hay ahora, es donde pierde aceite siempre la Unión Europea en este tipo de cosas. Así que cuidado con esto. Aquí les he preparado una tabla de Bloomberg para ver la masacre que estamos viendo en los bonos americanos. Aquí tienen los puntos básicos que está subiendo la rentabilidad, y fíjense cómo sube la rentabilidad más cuanto más corto es el vencimiento del bono. El bono americano a 2 años está subiendo 21,9 puntos básicos de rentabilidad hasta el 3,03, y sin embargo los bonos a 30 años solo suben 6,7, lo cual en proporción es un poco raro, ¿no? Los bonos a 10 suben 12,9, sin embargo los bonos a 5 suben 18,8. Aquí tienen las rentabilidades. Fíjense cómo toda la curva de tipos de 10 años hacia arriba
hasta 3 está invertida, la de 2 no, solo esa tiene 8 puntos de distancia, pero fíjense, a 3 años 3,20, a 10 años 3,17 invertida, a 5 años 3,25, a 10 3,17 invertida, a 7 años 3,24, a 10 3,17. Incluso con los 30 años. La de 7 años está por encima de la de 30 años y la de 20 años está por encima de la de 30. En suma, esto es una lectura muy importante. Los bonos no solo han reaccionado desplomándose tras ese dato de IPC horroroso, sino que además han reaccionado aplanando la curva. Ya ven, esta tabla es que es absolutamente meridianamente clara. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué lectura nos dan los bonos haciendo eso? Pues los bonos van mucho más allá de que haya salido un dato malo de inflación. Los bonos son como un jugador de ajedrez que intenta ver varios movimientos por delante. Los bonos dicen, esta inflación desmedida va a provocar que la Reserva Federal tenga que subir brutalmente los tipos de interés y ya no nos queda ninguna duda que se va a cargar el crecimiento y que vamos a vivir una grave estanflación. Eso es lo que descuentan los bonos con ese doble comportamiento de desplomarse, pero desplomarse más cuanto más en el front de la curva está, o sea, cuanto más corto es la duración, más corta, el vencimiento más corto. Si le quieren dar un vistazo al dato de IPC, pues pueden parar el vídeo y ver las partidas. Recuerdan que les avisaba sobre la partida de coches usados, pues aquí la tienen, 1,8% de subida, ha contribuido mucho, y cómo no, la energía es lo que más daño ha hecho, 3,9% de subida de la energía, 16,9% el fuel oil, por ejemplo, esto se lo ha cargado todo. Miren esta partida, Selter, en esta partida aparece lo que incluyen en el IPC de precio de la vivienda. Esto es una fantasía, porque esto es lo que se llama, mañana lo explicaré más despacio en el vídeo de las 4 claves de la semana, pero esta es una pregunta que le hacen a los propietarios de a cuánto creen ellos que podrían alquilar su vivienda sin muebles. Una tontería, el propietario puede decir cualquier cosa, eso no es una base científica, pero bueno, ellos lo hacen así. Entonces, si este IPC, en lugar de poner esa pregunta de cuánto alquilarían ustedes sus viviendas, hubieran puesto los precios de los alquileres, el IPC hoy habría salido del 11%, en lugar del 8,7% como ha salido. Mañana reflexionaremos sobre esto. Es decir, la inflación está altísima, pero está muy manipulada y la inflación real es mucho más alta aún de lo que nos están diciendo. Es absolutamente un desmadre solo visto en los años 70. Pero es que no termina ahí todo. Insisto, primera causa bajista, el dato de IPC, que se ha reaccionado como ya hemos explicado. Segunda causa bajista, como ya hemos hablado también, ese miedo que ha generado el Banco Central Europeo a que vaya a haber fuertes subidas de tipos de interés y además a que haya peligro de fragmentación, es decir, que le aticen a la deuda periférica como de hecho ya le están haciendo. Pero es que en el colmo de los colmos, a las 4 de la tarde en un mercado que estaba ya contra las cuerdas, ha salido un dato de consumo, de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan al mínimo histórico. Aquí tienen el gráfico desde 1960, desde que se calcula el dato. Como pueden ver, nunca la confianza del consumidor, a pesar de que la economía americana ha pasado momentos muy difíciles en esos años, nunca había estado con una confianza tan baja. Claro, esto confirma esos miedos estanflacionistas que tienen los bonos. ¿Cómo no los va a disparar? El dato en concreto ha quedado en 50,2 contra 58 esperado. 50,2 contra 58 esperado. Es decir, el consumidor norteamericano está temblando ante la inflación o ante lo que sea, pero se está arredrando. Esta es la encuesta de confianza al consumidor más fina para medir lo que el consumidor espera a nivel consumo. Hay otra que es la de Conference Board, que ahí se ve más lo que el consumidor espera a nivel laboral. Y esa suele salir más alta últimamente porque ya saben que no hay problema precisamente con el trabajo ahora mismo en Estados Unidos. Ojo a esto, es casi tan importante como el dato de IPC, porque es que es una combinación letal para la economía. Inflación y falta de crecimiento. Bueno, antes decíamos que Italia había bajado el 5,2 y España el 3,8 por lo que hemos explicado de los bonos, porque el mercado se está cebando en esos países con exceso de deudas, ahora que ya no va a tener el paraguas protector del Banco Central Europeo comprando sus bonos.
Con todo esto, Morgan Stanley hoy ha dicho que cree que el Banco Central Europeo va a subir 50 puntos básicos en septiembre, 25 en octubre, mientras que Goldman hablaba de 50 puntos básicos en septiembre y 50 puntos básicos en octubre, y por supuesto todos esperan 25 puntos básicos en julio. Barclays ya ha empezado, ha sido el primer banco que ha anunciado que tras el horroroso dato de IPC que acabamos de ver, espera para la próxima reunión de la Reserva Federal una subida no de 50, sino de 75 puntos básicos. Seguramente, pues a partir de ahora veremos más bancos que lo van a decir. Y bueno, pues esto es un poco lo que tenemos. Aquí tenemos la inversión, por ejemplo, de la curva de tipos entre 3 y 10 años, como ven, pues es clara otra vez, menos 5, y esto pues tiene muy mala pinta. Ya saben que cuando las curvas de tipos se invierten, se está anunciando con cierta antelación la recesión, que parece absolutamente inevitable. Ayer Janet Yellen decía, yo no veo ningún signo de que haya peligro de haber recesión. Me parece absolutamente surrealista que diga eso, pero ¿se ha leído su propio dato de Producto Interior Bruto del menos 1,5% en el trimestre anterior? ¿Le parece poco peligro de que haya recesión ese dato que está publicado? ¿Qué pasa, que no se lo lee? No sé, lo de los políticos es realmente alucinante. Pues esto es lo que hay. Resumiendo, mucho miedo a lo que haga el Banco Central Europeo, mucho miedo a que empiecen a castigar muy duramente las deudas de los países periféricos europeos y que esto pueda generar algún tipo de crisis, mucho miedo al dato de IPC, mucho miedo a esta inflación, y se han perdido soportes técnicos importantes, se perdió el soporte del minilateral y se han perdido los 4.000. Ojo, 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 soporte mayor de mercado en 3.800, hay muchos nervios otra vez, en una de estas se puede perder y el destino sería 3.500. En 3.500, retroceso de Fibonacci del 50% de todo este tramo anterior, lugar donde se encuentra la media de 200 en gráfico semanal. Cuidado, que ahí empiezan ya las palabras serias en cuanto a rebotes. Primer toque, prácticamente rebote, me estoy mojando mucho, pero yo diría que casi rebote garantizado. Si no se para ahí, se parará un poco más abajo, pero ahí podría haber rebote garantizado. Bueno, garantizado los mercados, ya saben que no hay nada, no hay que perder la humildad siempre y hay que andarse con ojo, pero digamos que sería un punto bastante potable para tener un rebote de grandes proporciones e incluso ser el suelo definitivo del mercado. Podría ser estar ahí, o 3.300, no mucho más allá de ese nivel. Sería lo lógico. Vamos a ver qué pasa. Mañana les invito a analizar todo esto con más calma porque hay mucho de lo que hablar, mucho en el vídeo de las 4 claves de la semana. No obstante, no se preocupen, nos ceñiremos a la hora 10 minutos, que es lo que solemos tardar últimamente. Intentaré condensarlo, pero hay que reflexionar mucho sobre la circunstancia de mercado actual. Lo colgaré pues sobre las 11 de la mañana si no hay ningún problema técnico. Muchísimas gracias por su atención a todos los amables escuchantes y les deseo muy buen fin de semana.